Hemos convocado esta rueda de prensa en la mañana de hoy a los fines de exponer un punto muy importante. El gobierno ha decidido que como no tiene la mayoría del país, va a violar la ley a través del Consejo Nacional Electoral y no permitir las sustituciones o modificaciones de candidaturas. El gobierno quiere ganar con votos nulos algunas gobernaciones. ¡Qué vergüenza! Nicolás Maduro y sus candidatos, que en vez de tratar de conquistar el voto sin trampas, sin trucos, esté en este momento un derecho que está en la ley en suspenso. Hoy estamos a 2 de octubre. El 5 se vence el plazo que dice la ley para que se puedan producir las sustituciones. Yo quiero leerle al país, porque muchas veces decimos que las cosas están en la ley, pero es que esta ley, que además tuvo su iniciativa en el propio Poder Electoral, es decir, la consignó y la redactó Tibisay Lucena y los demás rectores del Consejo Nacional Electoral, y es ley de la República. Y ella fue la que tuvo la iniciativa. Yo quiero leerles al país 2 artículos que son muy claros, que además están muy bien redactados. Cosa rara, ¿no? El artículo 62 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece el procedimiento de sustituciones. Las organizaciones postulantes, valga decir los partidos políticos, podrán sustituir sus candidatos o candidatas en los siguientes casos: fallecimiento, renuncia, y pongo énfasis en la palabra renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada por autoridad competente o razones constitucionales y o legales. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral tomará las medidas para informar a los electores y a las electoras en el ámbito territorial al que corresponda la elección sobre la sustitución realizada. Y el párrafo único dice lo siguiente: cuando el tiempo en que se realice la sustitución resulte insuficiente para realizar el cambio en el instrumento electoral, los votos que se emitan en el mismo se acreditarán al candidato sustituto o candidata sustituta. En este momento le informamos al país desde el Comando Nacional que los 23 estados tienen un solo candidato de la Mesa de la Unidad. Todos los candidatos que se midieron en primarias en el proceso que llevó la Unidad Democrática han renunciado a su aspiración. Por lo tanto, todas esas tarjetas de esos partidos que concursaron democráticamente, como lo hicimos en la Unidad, no a dedo, para establecer un solo candidato por estado en los 23 estados, renunciaron. Por lo tanto, el supuesto de hecho del artículo 62 se cumplió. Y al haberse cumplido, como dice el artículo 62 de esta Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Consejo Nacional Electoral no tiene discreción, no hay una discrecionalidad de si ellos pueden o no permitir las sustituciones de candidatos. Es su obligación, es un mandato legal. Quiero leerles el artículo 63, porque por si acaso las rectoras no habían leído bien ese artículo 62, que ellas corredactaron. Voy a leerles el 63, porque la unidad, el Comando Nacional y todos nuestros candidatos, curándonos en salud, no nos quedamos solos con cumplir el artículo 62 con las renuncias de todos los que estaban postulados antes de las primarias. El artículo 63 dice: las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten, es decir, los partidos políticos podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta 10 días antes de ocurrir
el acto electoral. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral tomará las medidas para informar a los electores, a las electoras en el ámbito territorial al que corresponda la elección, sobre la modificación o sustitución realizada. Y el parágrafo único es exactamente igual al del artículo 62, es decir, una vez producida la modificación por un partido político de quien había postulado y sustituida o modificada la postulación por otro candidato, en el caso de la unidad, todos los partidos de la unidad han procedido a cumplir el artículo 63. Es decir, no solamente los postulados renunciaron, sino que los partidos realizaron las sustituciones o modificaciones conforme al artículo 63. Ambos mecanismos llevan al mismo punto, llevan a la misma solución legal, a la misma conclusión. Es más, textualmente, por eso trajimos los artículos, son exactas las consecuencias jurídicas. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Si un partido modificó o un candidato renunció, se produce la sustitución, y en aquellas tarjetas donde esté otro candidato inscrito, se le suman al candidato que haya quedado. Porque hay varios derechos aquí que están protegidos por esas dos normas legales. El derecho a elegir, el derecho a ser elegido, el derecho que tienen los electores a tener candidatos en el partido de su preferencia, y el derecho de los partidos políticos o las asociaciones políticas a postular candidatos. Es más, el artículo 63 es un artículo novedoso, que habían precedentes judiciales, jurisdiccionales, pero no estaban establecidos en la ley. La posibilidad de que el partido político, las asociaciones con fines políticos, pudiesen sustituir candidatos aún en contra de la voluntad de un candidato que haya sido postulado originalmente. Pero como aquí no hay una voluntad contraria de ninguno de los que participaron en las primarias, se ha hecho ambos procedimientos ante el Consejo Nacional Electoral. Señores del Consejo Nacional Electoral, cumpla el mandato legal. Hoy todavía pueden hacerlo esta tarde y pueden hacerlo de aquí al 5, conforme al artículo 63. No vamos a seguir aceptando chantaje. Si ustedes no lo hacen, la Unidad Democrática y este Comando Nacional de Campaña ya tiene mecanismos para informar al elector de manera certera y rápida para que esos votos no sean nulos. Pero no nos conformamos con esto. Hasta el 5, los venezolanos tenemos derecho a que se cumpla la ley, y no por vías de hecho, ni por interpretaciones, ni por discrecionalidad de la autoridad electoral va a cercenarse ese derecho. Qué vergüenza, repito, para un Nicolás Maduro y sus candidatos en todo el país, que están apelando a violar la ley electoral, están buscando violar la ley con su Consejo Nacional Electoral para simplemente producir votos nulos. Si usted no tiene los votos, eso no es problema de los venezolanos. Los venezolanos tienen derecho, todos tenemos derecho a votar por el partido y el candidato de nuestra preferencia. Y no es el Consejo Nacional Electoral quien puede discrecionalmente eliminar esta posibilidad. Estamos en una campaña muy sui generis, en una campaña muy desigual. Estamos ante un Estado de Derecho que se va difuminando. Pero nosotros en el Comando Nacional de Campaña estamos empeñados en que las reglas se cumplan, que están allí para cumplirse. Y estamos dentro de un proceso electoral en el cual decidimos participar con unas reglas,
cumplan las reglas. Al 5 todavía hay tiempo. Es derecho de cada ciudadano votar por el candidato y por el partido de su preferencia. No tiene derecho el árbitro electoral a suprimir, a cercenar este derecho, que además es el derecho a elegir y ser elegido. Con esta información que queríamos hacer pública, le decimos a los venezolanos que estén muy atentos, que vamos a seguir informando, tanto en ruedas de prensa como en cada una de nuestras redes y por supuesto en la página de la unidad, sobre los mecanismos que vamos a utilizar para enfrentar esta manipulación, esta violación de ley que se pretende hacer. Hoy estamos haciendo la alerta temprana para que la autoridad electoral cumpla la ley. Los artículos más claros no pueden ser. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ustedes estaban en la rueda de prensa anterior, usted había dicho que estaban comunicándole toda esta serie de irregularidades que ustedes vienen denunciando a la comunidad internacional y que parte de eso también fue que el diálogo en dado caso no se dio, pero que sí hay avances en función a un cronograma electoral, teniendo en cuenta esta situación. ¿Qué esperan ustedes de la comunidad internacional en función a las regionales y en función a los eventos electorales que están por venir, que serían alcaldías y presidencias? Cada hecho, cada abuso de poder, cada trampa, cada trapisonda, cada violación de ley que se realiza o se realizare en este proceso electoral va a ser documentado y está siendo informado no solamente a los venezolanos, por ejemplo, hoy, sino a toda la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo. No va a pasar liso el Consejo Nacional Electoral. Cada violación de ley la vamos a denunciar, la vamos a documentar y la vamos a enviar a donde tenemos que enviarlo. Incluso a los organismos multinacionales de los cuales Venezuela es miembro. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental en democracia. Es un derecho humano. Y la violación de ese derecho la constituye la violación de estos dos artículos de la ley. Así que vamos a informar a toda la comunidad internacional que nos ha brindado su apoyo para regresar a la democracia en Venezuela, a restituir el hilo constitucional, a que las normas no son elásticas ni de interpretación de la autoridad, que las normas nos obligan a todos los venezolanos y a ellas también. Alcalde, quedan 13 días para la elección. ¿Cuándo la unidad va a iniciar esta campaña para informar a las personas sobre cómo votar en cada uno de los estados al no darse la sustitución? Ya muchos de nuestros candidatos en sus comandos regionales han comenzado a enseñar a votar en caso de que no se dé la sustitución. Pero nosotros en el Comando Nacional, en este momento, estamos haciendo este hecho público, oficialmente público, porque aún quedan 3 días y medio para que esas sustituciones se puedan dar. No han abierto el sistema y eso es una vía de hecho para impedir el ejercicio de un derecho. Así que, bueno, pronto diremos más información sobre esto en cuanto a la campaña, porque cada hecho al cual nos vamos a referir, vamos a presentar una solución para nuestros electores. Pero esa no es el deber ser. El deber ser es cumpla los artículos de la ley que ustedes mismas mandaron a la Asamblea Nacional como proponentes y que ahora parece que se les olvidó. ¿De cuántas instituciones estamos hablando al final, abogado? ¿De cuántas en total? ¿Cuántas serían las sustituciones que están por...? A excepción de los estados donde hubo consenso, que entiendo que fueron Vargas, Nueva Esparta y Carabobo, Anzoátegui, en el resto de los estados del país, los candidatos que perdieron las primarias ya renunciaron y los partidos a los que pertenecen ya han realizado la modificación por escrito, pero no nos han abierto el sistema. Usted señalaba en una rueda de prensa anterior que estaban enfocados en el tema de las elecciones regionales y que no había de momento ningún plan de negociación. Sin embargo, también quiero recordar que ustedes también señalaban como oposición que uno de los requisitos que era para la negociación era el tema electoral y de la sustitución de candidatos. ¿Cómo es que si no está el tema de la sustitución de candidatos, no se ha cumplido por parte del CNE, viene el presidente de la República y dice que ya hay un primer acuerdo
que estaría por cumplirse con la oposición venezolana y que además la única condición que sí sería un primer acuerdo y en República Dominicana nada más. La campaña de Maduro y sus candidatos está dirigida a crear dudas, sospechas y división dentro de la unidad democrática. Y nosotros no vamos a pisar el peine de Maduro y sus candidatos. La negociación, ni siquiera es una negociación, la aproximación, o como es que le dice, la exploración, como dice Luis, está en el estado en que Luis Florido declaró la semana pasada. Si hay algún avance, el vocero de la unidad para hablar de ello va a ser Luis Florido. En este momento no hay ningún avance. Y en segundo lugar, las sustituciones no son materia de negociación. Eso es un derecho de los ciudadanos y está en la ley. Así que eso no puede ser objeto de una negociación. Montarlo o ponerlo como una posibilidad de negociación significa un chantaje barato y además significa el desconocimiento al derecho de los venezolanos de elegir a quien quieran elegir en el partido y en la tarjeta que les dé la gana de elegir. Ese es el sentido de la ley y ese es el sentido de la democracia y la Constitución. ¿Cómo va la campaña electoral en función a que ya quedan 13 días en función a el tema de la abstención? Insistimos en esto, al menos los que estamos en la calle percibimos que hay resiliencia para ir a votar por la mesa de la Unidad Democrática y está por el gobierno. O sea, prácticamente acá los dos polos de poder o que se disputan el poder están, o sea, no tienen credibilidad, al menos en la opinión pública de las personas para salir a votar. ¿Cómo está la campaña electoral en función a eso? ¿Manejan algún tipo de encuesta sobre la intención de voto a estos días? Bien, están en campo las encuestas en este momento, todos los encuestadores, y yo creo que ustedes lo han venido también sintiendo en todo lo que significan las redes sociales. Desde hace 2 semanas para acá ha venido aumentando la intención de participación de voto. Cuando tengamos los números oficiales, este Comando Nacional no va a estar tirando flechas, va a decir los números oficiales sobre lo que pensamos puede hacer o lo que calculan los expertos, que son los que miden la intención de voto, cuánto va a ser la participación. Ahora, creemos en el comando que todo lo que se ha venido exponiendo, razonando en esta campaña, que no es una campaña típica, es una campaña de lucha, y por eso nuestro lema es protesta con tu voto, por eso nuestro lema es seguir avanzando y pasar por aquí, por este proceso electoral, como algo en lo cual tenemos derecho los venezolanos desde el año pasado a elegir a nuestros gobernadores y nos los impidieron, pero además para seguir avanzando a recuperar la democracia en esta lucha que tenemos tantos años los venezolanos dando, sobre todo los 2 últimos años. Un desconocimiento de nuestra Asamblea Nacional, a quien cuando desconocen a nuestros diputados están desconociendo. A cada uno de los venezolanos que votamos por ellos. Ahí comenzó el desconocimiento del voto. A quien le temía y le teme el gobierno, y por eso tiene que ir a estas vagabunderías donde impide hasta ahora la sustitución de candidatos o modificación de candidaturas. Al pueblo, al voto. Así que llamamos con mucha humildad, pero con mucha firmeza, a reflexionar a todos aquellos que aún no se han decidido a participar. Esta no es una elección de gobernadores cualquiera. Esta es una elección en la cual vamos a darle una derrota política al gobierno y seguir derrotándolo con la democracia, con el voto. A eso es que le tienen miedo. Por eso van a las trampas. Alcalde, ustedes habrían anunciado que habrían confirmado unos comandos antifraude. ¿Qué sucedería si el 15 de octubre se emiten boletines con resultados distintos, como anunciado Smartmatic el 30 de julio, por ejemplo? El comando, que no se llama antifraude, sino por la defensa del voto, para prevenir cualquier fraude que se nos quiera realizar, está presidido por Tomás Guanipa, y él irá anunciando cada uno de esos pasos de aquí al 15 y las acciones el 15 y las acciones después del 15 en caso de que el gobierno pretenda hacernos un fraude en este país. Esos comités, una precisión, esos comités ya están conformados.
Están conformándose. Ayer hicimos el anuncio de este Comando Nacional por la defensa del voto y se están conformando en cada una de las regiones. E invitamos a aquellos guerreros, a aquellos luchadores por la democracia que se quieran activar con nosotros en la defensa del voto de cada uno de sus co-ciudadanos, a integrarse en su municipio, a integrarse en su región, a integrarse en su estado, para que podamos bajar líneas directas de acción a través de Tomás Guanipa y ese comando que él preside, para que podamos todos hacer más efectiva la presión contra el fraude en caso de que el gobierno decidiera hacerlo.